Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, vamos derecho al grano. Vamos a hablar de las líneas generales, los lineamientos generales del proceso sucesorio. Nosotros en todas las clases yo les marco esta cuestión de principios en relación a cuándo se produce la apertura de la sucesión. Y ustedes ya saben ahora que la apertura de la sucesión se produce con la sola muerte, ¿no? Ahora, el proceso sucesorio puede no presentarse nunca, puede hacerse en los términos que establece el código. Saben que hay que respetar los 9 días de llanto y luto, y que para los acreedores es de 4 meses para iniciar un proceso sucesorio. Pero puede ser que las familias no quieran entrar en el derrotero de un proceso que les va a traer mucho gasto. Es un trámite que implica mucha tributación, el sucesorio, porque estamos, como siempre les digo, estamos hablando de un sistema liquidatorio de un capital dejado por la transmisión de un acervo hereditario, dejado por la transmisión que se produce con esa apertura de la sucesión, que sucedió en el mismo momento en que la persona fallece. Nosotros ahora, debido a la reforma, tenemos una flexibilidad mayor a esta doctrina de lo que es la transmisión de la persona en relación a la herencia, que se han flexibilizado algunas normas. No estamos muy lejos de ser lo que es el derecho sajón, donde se puede movilizar los bienes y la herencia y la liquidación de una manera absolutamente diferenciada que la nuestra. Nosotros ya estuvimos hablando de los límites que la propia ley pone al causante en cuanto a la disposición y liquidación incluso de sus bienes. Pero lo cierto es que la vida es una sola, el movimiento de los bienes y el capital tiene muchísima importancia y muchísimos intereses que giran alrededor de las sucesiones, y manera de nuestra profesional se está ¿Por qué? Porque las personas en general quieren resolver su situación sucesoria pensando o en su cónyuge. No sucede tanto con colaterales. En general el colateral hereda cuando no hay ninguna de las otras órdenes, y cuando además no, salvo una cuestión de testamento, de una institución testamentaria, es como diferente, podríamos decir, la vocación que tiene un colateral a la que lógicamente tiene un legitimario. Pero lo que quería decir es que las personas intentan resolver con sus descendientes, con sus ascendientes, con sus cónyuges, la situación a futuro que pueda provocar la muerte, para aliviarles la carga, muchas veces de tributación, otras veces de resolución y de conflicto que tiene el proceso sucesorio. Entonces, cada día más hay en donaciones que se realizan estando en vida las personas, o tratan de resolver las cuestiones patrimoniales previendo el hecho de la muerte. Como sabemos, no hay ningún pacto de herencia futura que pudiera estar contemplada o que pudiera realizarse, y sería terrible además, porque bueno, podría incitar o provocar algunas cuestiones no queridas. Pero bueno, todavía y sigue vigente y muy vigente
que cuando tanto testamentariamente como por obra de la ley, por la sucesión ab intestato, hay un punto, un momento donde el proceso sucesorio hay que abrirlo, ¿no? El proceso, no la sucesión. La sucesión se abrió con la muerte, pero el proceso va a comenzarse cuando lo decidan por necesidad, por un deseo, por interés de los herederos, que son aquellos legitimados para iniciar un proceso sucesorio, instar la liquidación de ese capital hereditario, de ese capital relicto que ha quedado con la transmisión y con la muerte. Bueno, entonces el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 2335, define el objeto del proceso sucesorio. ¿Y qué es lo que dice el 2335? Dice que el proceso sucesorio tiene por objeto identificar, primero que nada, quiénes son los sucesores, ¿no? O sea, la legitimación que tienen los sucesores para peticionar esa liquidación sucesoria que se va a llevar adelante mediante un proceso liquidatorio que es la sucesión. Después tiene el otro objeto, que es determinar el contenido de la herencia, es decir, ¿qué hay ahí adentro? Hay acciones, hay derechos, hay esos bienes, cómo se pueden calificar, qué deudas y qué cargas tiene esa sucesión, si hay créditos para pagar o al revés, hay créditos para cobrar, la cuestión de los legados que hemos estado viendo en las clases anteriores, y también esto de que entre sí los herederos tienen, así como tienen vocación al todo, tienen responsabilidades que son siempre transversales, porque como ya les he dicho en clases anteriores, el heredero tiene una vocación al todo, y entonces ese derecho hereditario que tiene es absolutamente indivisible, no lo tiene en parte sí, en parte no, de hecho que por eso si renuncia, no va a ser un extraño a la sucesión. Estas son cosas importantes al momento de tener definiciones respecto del proceso. Entonces, la primera cuestión que hay que definir es quiénes son los y las sucesoras de un patrimonio hereditario. Después hay que determinar el contenido y después habrá que cobrar todos los créditos, pagar todas las deudas, que rendir las cuentas y por último, entregar los bienes. Entonces, si tuviéramos que realizar una definición del artículo mencionado, deberíamos de decir que se trata de un conjunto de normas que tienen un carácter procedimental porque están atrapadas en un proceso, ese proceso es muy específico, muy claro, muy transparente, para evitar ¿qué? Para operativizarlo en función del mejor interés de los herederos hereditarios y de la liquidación del líquido, irlo al proceso sucesorio como un conjunto de normas de procedimiento mediante las cuales cada jurisdicción va a establecer de qué forma, con qué pasos procesales y con qué formalidades hay que cumplir para hacer efectivos los derechos y las obligaciones que tienen los herederos de acuerdo a la normativa de fondo. Y la normativa de fondo que ha avanzado respecto por ejemplo, la administración, respecto de lo que es el derecho a la sucesión, el procedimiento sucesorio, porque existían en el código anterior, algunas contradicciones respecto de las obligaciones del heredero, por ejemplo. El artículo dice, el heredero no se puede pagar a sí mismo.
Pero después dice, el heredero sí se puede pagar a sí mismo. Esto que quería decir en el código anterior. Un poco lo que les decía anteriormente, que el heredero es quien tiene que solventar todas las deudas de la sucesión, que eso lo va a solventar con los bienes, que muchas veces el propio heredero termina siendo acreedor de la sucesión o deudor de la sucesión. Entonces, cuando dice el heredero se paga a sí mismo, también tiene que ver con esa particular calidad que tiene cualquier heredero. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de este proceso, es un proceso no solamente de procedimiento, sino es un proceso que está muy impregnado de lo contable, ¿no? De cómo distribuir capital, de si lo hubiera, o cómo distribuir deudas si solo hubieran deudas, o cómo realizar un derecho en expectativa para que el heredero que legitimado, debido a la realidad de tal. En todo el razonamiento que hemos ido llevando a partir de las clases, saben que hay herederos donde no se cuestiona esa investidura, que es el heredero legitimario o forzoso. O sea, el descendiente, el ascendiente y el cónyuge. Estos herederos, por otra parte, tienen esta particularidad de poder disponer, de entrar en inmediata posesión de la herencia, que es el otro efecto que tiene la muerte. La muerte tiene la transmisión, tiene la apertura y tiene también con esa transmisión que sus herederos entren en posesión de los bienes. Pero lo cierto es que en este mundo global y en este mundo mercantil, para poder disponer de bienes necesitamos tener título para la más mínima de las cosas. Entonces, ese título se tiene cuando uno ha hecho este proceso del que estamos hablando, este proceso sucesorio, y obtiene un título. Entonces, aunque los herederos legitimarios tengan este derecho y entren a la posesión de la herencia de manera inmediata, de todas maneras van a tener que requerir de un proceso sucesorio cuando se trate de darle solución a cuestiones que son estrictamente de actos jurídicos que están vinculados con la transmisión. Por supuesto, los actos de dominio, pero a veces actos de administración extraordinaria. Podrán realizar actos de administración ordinaria, pero cuando llega el momento de tener que acreditar, por ejemplo, la venta de un bien, de un auto, por ejemplo, para poder vender un auto va a tener que presentarse un oficio donde esté la declaratoria de herederos que haya investido a estos herederos en su calidad de tal, y entonces a partir de ahí es donde se produce otra de las etapas de las que vamos a hablar. Quiere decir que en un primer momento, cuando una persona fallece, hay montones de pequeñas y grandes acciones que hay que realizar, donde se configura una primera etapa. Por eso, el proceso sucesorio tiene tres grandes etapas, ¿no?, que podríamos identificar. Esta primera, donde hay que hacer una identificación de los propios herederos, que hay que hacer la denuncia de bienes, o que hay que presentarse acreditando el vínculo que se tenga, el vínculo hereditario que se tiene con quien es la causante o el causante, y en ese momento no hay todavía una apertura de un proceso que tenga que ver con el camino hacia la obtención de la declaratoria y después de la partición. Y hay que tomar medidas urgentes, porque supónganse que quedó dinero atrapado en determinado lugar, o joyas, o cuestiones perecederas
que pueden, que si no se toman medidas de manera urgente, se pueden perder. Y uno de los principios que tiene la sucesión es la conservación y del acervo hereditario. Por lo tanto, las medidas preliminares, que son previas, que son urgentes, que son cautelares, o que también pueden ser de protección, son distintas medidas, ¿no? Que hay que tener diferenciado. Medidas preliminares que es para determinar y garantizar un derecho en expectativa, por ejemplo, que existe respecto de algún bien. Entonces, para que no vaya a haber un fraude, para que no se vayan de la órbita de la sucesión, uno le pide al juez o jueza del sucesorio que dicte medidas preliminares. Esas medidas preliminares, como les digo, pueden ser distintas medidas, donde también pueden estar las cautelares. Sabemos que para que haya cautela, para que haya una medida cautelar, tiene que haber verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y caución. Esa caución no siempre es una caución juratoria. Muchas veces, como acá, es una caución que se da ya con carácter de fianza, ¿no? Con dinero. Pero es el juez el que va a otorgar, de acuerdo a esa verosimilitud, el dictado de una medida cautelar, que puede ser una medida de renovar, que puede ser una prohibición de contratar, por las dudas, ¿no? Porque el tema es que los bienes no se salgan de la herencia. Entonces, esas medidas urgentes, esas medidas que decir, bueno, yo quiero contar cuántos bienes eran los que habían acá. El ejemplo más grande que tenemos en el transcurso de este momento histórico es el caso Maradona por lo mediático. Pero imagínense que además de Maradona en sí mismo y su modo de administración de los bienes, que lo desconocemos, pero podemos ver que vivió en México, en Dubái, en Italia, en España, en Cuba, y que en esos países dejó bienes que en Argentina tuvo otros bienes, que su marca, que su nombre es una fuente de generación de divisas y de derechos, bueno, era imprescindible, y que además de eso había hijos legitimarios que tenían el reconocimiento filiatorio y otros que detentaban del reconocimiento de su filiación, todo eso en una misma persona y todo eso en un mismo proceso. Imagínense lo que es llevar adelante un proceso con esas características. Bueno, entonces para eso están las etapas del proceso, para ordenar todo esto de lo que estamos hablando, que puede ser un verdadero caos, si no hubiera un orden procesal y de fondo que lo llevase adelante. Ese orden procesal lo tienen las distintas ordenamientos, como le decía, de cada una de las provincias, que en general son coincidentes, y las distintas etapas que el proceso sucesorio tiene. Entonces, el primero son las medidas preliminares, las medidas cautelares, puede haber una medida autosatisfactiva. Ustedes deben haber estudiado que las medidas autosatisfactivas son las que el derecho se agota en sí mismo y entonces ya después no requiere de otra prueba, porque ya se obtuvo ese derecho. Es cuando la verosimilitud en el derecho se convierte casi en una certeza, es en el humo de buen derecho, ¿no? Decimos, bueno, hay unos por ejemplo, están en violencia de género, ¿no? Porque ahí yo tengo que dictar la medida, tengo que dictar una medida de resguardo y protección de las que habilita la ley, y cuando está dictada, si bien tiene ese carácter de cautelar en la naturaleza, en lo ontológico de la medida, pero cuando ya está dictada y cuando tiene efecto esa medida, se agota en sí mismo el derecho, porque ya
se previno en el caso de, por ejemplo, de una exclusión del hogar, ya el hecho se produjo. Y entonces acá es lo mismo. Si hay que ir a buscar dinero que está en el fondo de, no sé, de un lugar que un heredero denuncia, que eventualmente eso se va a encontrar en tal lugar y que tiene que estar resguardado para la sucesión, el hecho de dictar una medida autosatisfactiva va a agotar la atracción a atraer ese dinero a la masa hereditaria. Y entonces esto es lo que tiene una conjugación de normas procesales con normas de fondo que están en el Código Civil y Comercial de la Nación. Quiero aclarar que las medidas de protección, que son muy sutiles, las medidas cautelares, las urgentes, las preliminares, las autosatisfactivas, todas tienden hacia lo mismo, son todas diferentes y son todas iguales. O sea, son todas diferentes en los requisitos y en el efecto inmediato, pero todas tienden a lo mismo, que como les decía, es el resguardo del acervo hereditario. En cualquier proceso, sea testamentario o sea habintestato, van a estar permitidas solicitar la legitimación para solicitar estas medidas cautelares, porque están destinadas a proteger los derechos, ya sea de la masa o también con eso del derecho de los propios copartícipes, o sea, de los propios coherederos. ¿Cómo sería la legitimación de esto? Bueno, como les dije, los herederos pueden de manera inmediata, al momento, en el mismo momento donde se presenta la demanda, o anterior a la presentación de la demanda del proceso sucesorio, pueden solicitar de manera autónoma, de manera incidental, las medidas precautorias o las medidas incidentales que tengan que ver con el resguardo del acervo hereditario, y en paralelo comenzar el trámite del proceso sucesorio, o también podría darse que no se inicien medidas cautelares al principio del proceso y que haya que iniciarlo al momento en que está jugándose la partición, y que ahí hay un montón de vericuetos y de líos que se puedan generar, y que entonces es necesario el resguardo mediante alguna medida cautelar. A ver, sabemos que el fuero de atracción se mantiene, ¿no? Se extiende hasta el fin de la partición con la adjudicación. Hasta ahí tenemos fuero de atracción, y puede resurgir si hay alguna petición en particular. Ahora vamos a llegar al fuero de atracción, que es como el tema central, ¿no? El tema más importante. El artículo 2336 refiere a la competencia, es decir, todo esto tiene que estar resuelto por un juez o una jueza. ¿Cuál es la competencia? Hay una competencia territorial, hay una competencia personal, hay una competencia material, ¿no? Lo cierto es que el 2336 designa la competencia para entender en el juicio sucesorio al juez del último domicilio del causante. Y esto tiene como muchos lineamientos que ahora vamos a ver, en relación básicamente a la determinación de tener claro el domicilio y la competencia de ese juez del último domicilio del causante, porque si no pueden darse los supuestos, que ha sucedido muy habitualmente, de iniciar sucesiones en dos domicilios diferentes, o incluso más.
porque la persona muere en un lado, los bienes se encuentran en otro lado. Pero lo importante es que este juez del último domicilio del causante es el mismo juez que va a conocer respecto de todas las acciones personales que tengan que ver con el causante y con todas las situaciones de litigio que surjan de los lotes de la herencia, de todas aquellas cuestiones, y eso es lo que va a conformar y a definir este fuero universal de atracción, que es justamente el fuero de atracción sucesor. Entonces, repitiendo otra vez, juez del último domicilio del causante o jueza del último domicilio del causante va a entender sobre las acciones, por ejemplo, de que tengan que ver sobre garantías de evicción, sobre la nulidad del testamento, sobre las cuestiones litigiosas que se den sobre la exclusión, sobre la indignidad, sobre todo lo que tenga que ver con la administración y la liquidación de la herencia, con la ejecución de las mandas, nosotros vimos en la clase anterior albacea, bueno, con la ejecución de las mandas del testador. Se recuerdan que cuando dijimos que no había situaciones de conflicto, ¿quién lo iba a resolver? Y lo va a resolver el juez del último domicilio, que es el juez del sucesorio. Entonces, fíjense, toda la competencia, por eso se trata de un juicio universal, porque tenía la causante o el causante en vida, y que son motivos y que conforman un fuero de atracción pasivo, ¿no? Entonces, atrae a resolver cuestiones y deja de lado otras que siguen su curso a través de los procesos y ante la competencia de quien le corresponde. Entonces, todo lo que hace la administración y liquidación de los bienes va a tramitar ante este juez del último domicilio del causante. Ante él se van a hacer todas las acciones de colación, todos los cuestionamientos por donación inoficiosa, las acciones de preterición, las acciones, como dije, de petición, de herencia, las acciones que provengan de la nulidad o de la rescisión de la partición y de las operaciones mismas de la partición, la garantía que tengan los lotes entre sí respecto de sus coherederos, de los copartícipes, como les dije ya con anterioridad, en la nulidad también de la partición. Hasta ahí es donde llega el fuero de atracción, que se podrá ampliar si las cosas se retrotraen. Dijimos que es el juez del último domicilio del causante. Ahora, este último domicilio, ¿cómo lo definimos, no? A veces las personas no fallecen en su lugar, en su último domicilio. Primero hay que tener el concepto de domicilio real del artículo 73, del domicilio legal del 74, y si hubiera un domicilio ignorado, o sea, el domicilio es donde el asiento, donde la persona tiene su centro de vida, ese es el domicilio legal, pero puede ser que muera, que fallezca en un hospital o en una clínica que está en otra ciudad, afuera de lo que es su último domicilio. Entonces, por eso es muy importante para el juez competente la determinación del último domicilio del causante, porque va a tener distintas aristas respecto de la precisión de este elemento de competencia que conforma el domicilio. Como sabemos, y para quienes trabajan en estudio o en el Poder Judicial, o en la Administración de Justicia, cualquiera sea el lugar, el domicilio real es el domicilio al que notificamos, ¿no? Y cuando se va a iniciar una demanda, no se inicia en el domicilio constituido,
sino que se inician en el domicilio, se notifican en el domicilio real. El domicilio real es el domicilio donde residimos habitualmente, donde podemos estar, donde hay personas que tenemos dos domicilios, por ejemplo, que habitualmente habitamos en dos lugares, como en mi caso personal, que tengo mi domicilio en la ciudad de Mar del Plata, pero yo resido habitualmente desde hace años en Buenos Aires. Entonces, en el caso de que falleciera ahora, les traigo un problema, la verdad, ¿no? Para determinar el último domicilio donde yo tengo mis obligaciones que nacen de acuerdo a mi actividad. O sea, yo tengo mi domicilio legal allá, incluso documentado, nunca cambié, nunca hice cambio de domicilio, pero el lugar donde desempeño mis obligaciones y mis funciones y mi actividad, y donde tengo un domicilio transitorio, es en esta ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo importante es tener en claro cuál es el domicilio legal. Es aquel donde la ley está presumiendo que la persona reside de manera permanente, que la persona está siempre ahí para todo lo que tenga que ver con su movimiento, lo que comprometa sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, y en eso no entran las sociedades en las que componga, o si se ha trasladado a otro lugar de manera transitoria. Entonces, para poder determinar cuál es el último domicilio del causante, y con eso la competencia del juez o de la jueza que vaya a intervenir, tenemos que tener muy claro que el domicilio legal, el domicilio real, se relaciona con el lugar de la residencia habitual que tenga la persona, haciendo un parangón con niños, niñas, adolescentes, que para cualquier competencia es la residencia habitual, ¿no? Es el centro de vida, es donde ahí está. En este caso es el lugar donde ejerce su profesión y donde tiene como atributo de la personalidad, tiene este carácter para observar que hace a la permanencia y no a que va y viene respecto de un domicilio y otro. ¿Cómo se prueba el domicilio? Porque estas son cuestiones que se han suscitado en materia sucesoria, cuando hay distintos herederos con distintos intereses, bienes que están, supóngase, en la provincia de Córdoba, Entre Ríos, y la persona ha fallecido en Buenos Aires y vivía en Mar del Plata. Son todas situaciones que de la vida en que se pueden dar y que el código le tiene que dar una respuesta, y con esto es la prueba del domicilio. Entonces, la determinación del último domicilio del causante va a probar lo que exige la ley para tener configurado el domicilio real de una persona, que va a ser el que establezca la competencia de ese juez o de esa jueza en materia sucesoria. O sea, no hay yo no les puedo decir que haya una regla única o específica en materia de prueba del domicilio de las personas. Cualquier medio de pruebas puede ser utilizado para acreditar que efectivamente esa persona mantiene su domicilio permanente en un lugar determinado, y que entonces eso da lugar a que varíe la competencia. Hay situaciones que de tal seriedad cómo se discute el lugar donde la persona vivía. Piensen que acá estamos hablando de intereses económicos, de bienes, de patrimonio. Entonces, cualquier cosita, por muy sutil que sea, puede cobrar una importancia muy grande, y el domicilio no es menor. Entonces,
en el caso que se cuestione el último domicilio del causante y que no haya un domicilio que tenía el causante, será necesario diligenciar una prueba a nivel así casi sumario para determinar cuál ha sido el último domicilio del causante que fija la competencia. Hay sí es cierto que hay una prevalencia, digamos, hay una, más que prevalencia, un privilegio, diría yo, como siempre, ustedes saben que la única forma de acreditar identidad es a través del documento único de identidad que en nuestro país nos identifica a todos quienes habitamos en él. Entonces, si uno acredita el documento nacional de identidad, está acreditando o inicialmente hay una semiplena prueba, diríamos, de que ese es el domicilio real de la persona. Vuelvo a repetir mi caso personal. Sería dudoso, porque yo tengo el domicilio legal en mi documento, mi DNI, en la ciudad de Mar del Plata, pero yo permanezco toda la semana y desarrollo mi actividad en la ciudad de Cava. Entonces, si hubiera alguna situación, ojalá que no, vamos a tocar madera, pero podría ser que diera cuenta para elegir, para elegir, no, para probar cuál es mi residencia habitual efectiva, cuál es mi domicilio real, independientemente incluso del documento nacional de identidad. Pero estas son las excepciones, ¿no? La generalidad, la media generalidad es que se ve y con la acreditación de que esa es el centro de la persona. Bien, ahora vamos a un supuesto que hace a los distintos tipos de sucesión, digamos. Nosotros tenemos un sistema único de unidad, donde, como les digo, a partir de la muerte se abre el proceso, una vez que se inicia el proceso sucesorio, hay una concentración, se conforma este proceso universal que atrae todas las demandas personales hacia el causante, pero esa persona puede tener distintos bienes fuera del país. Vuelvo a lo mediático, porque es lo que todos conocemos, que hay esta gente que está en la farándula, que promocionan siempre sus vidas, ¿no? En Uruguay y en Argentina. Bueno, en el caso de que puede ser en cualquier otro país, ¿cómo sería el orden sucesorio internacional? Ahí tendríamos que ir a derecho internacional privado, los puntos de conexión que establece el derecho internacional sucesorio, pero hay cuestiones que tienen que ser valorados al momento de definir la competencia de los jueces y juezas. ¿Por qué? Porque los bienes han sido de mucho interés del Estado. La movilidad de los bienes y la ubicación de los bienes es de interés de los estados. Entonces, hay supuestos donde podría admitirse una competencia distinta al último domicilio del causante si existen bienes en la República Argentina. O sea, en principio, si la persona muere en otro país, es el juez de
de ese domicilio. Pero si la persona tiene bienes en Argentina, la competencia va a estar dada por el juez de su país, o sea, del Estado argentino. Para establecer esto, para la dilucidación de quién es el juez competente cuando existen cuestiones internacionales, se toma, en vez de tomar como regla el derecho internacional privado, se toma como regla la norma del derecho interno. O sea, cuando hay bienes en este país, se va a regir por la competencia y el derecho aplicable por el derecho argentino. El 2463 del Código Civil y Comercial de la Nación es el que, todo esto está, tiene el antecedente del 3482, 3483 del código que se derogó, donde apenas hubo pequeños cambios en relación a estas cuestiones, siempre para operativizar y para simplificar. En el 2643, que establece quiénes son los competentes para entender en una sucesión por causa de muerte, se establece, como les dije, los jueces del último domicilio del causante o los del lugar de situación de los bienes inmuebles en el país respecto de estas personas, porque antes había una discusión muy grande y una prohibición de iniciar, porque puede haber muchas sucesiones de una misma persona. Entonces ahora la norma expresamente establece que cuando se trata de bienes que están que son bienes inmuebles que están en el país, entonces serán los jueces del domicilio del causante jueces o juezas, los que tengan la competencia para llevar adelante el proceso sucesorio. Además, el 2644 del Código Civil y Comercial ratifica nuevamente, sin dejar lugar a duda, que es el derecho interno el que rige. Entonces, expresamente dice que rige el derecho del domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento, y respecto de los bienes inmuebles que están en nuestro país, también ese mismo criterio se aplica el derecho argentino. Esto, dicho así, es puro contenido teórico, pero en la vida ha traído unos problemas terribles en la determinación o cuando se quiere sacar de la órbita nacional una sucesión. Acá todo el tema pasa por cuál es la ley aplicable al momento de la muerte. Si la ley aplicable lo es el lugar donde fallece la persona, o la ley aplicable es la ley de su derecho nacional, que es el derecho argentino. Entonces, por eso que el código ha dejado bien claro que cuando se trate de bienes inmuebles que están situados en el país, va a regir la competencia sucesoria de los jueces del último domicilio que hubiera existido respecto de los bienes inmuebles que se encuentren en el país. Esto nos lleva necesariamente, nos va conduciendo hacia lo que es el fundamento del fuero de atracción. ¿Qué es el fuero de atracción? Yo ahí llevo todas las conexidades, todas las cuestiones que tengan que ver con los intereses de la persona, con los procesos que están vinculados con esa transmisión, con ese acervo hereditario. Todo lo conexo he llevado a ese juez de ese último domicilio, y tiene que ver con un principio de economía procesal y de seguridad jurídica, para que no haya distintas sentencias dictadas por todos lados, y que haya jueces de la inmediatez, digamos,
del cumplimiento en cuanto a la tutela efectiva respecto de los hechos que implica una relación jurídica hereditaria. Entonces así el 3284 fue reemplazado, el 3284 del Código Civil y Comercial, perdón, del Código Civil derogado, es reemplazado con este concepto de cómo se conforma este fuero de atracción, estos juicios universales, que ahora les voy a explicar cómo se ven en el proceso, en estas etapas de las que vamos a hablar. Yo ahora simplemente estoy marcando la importancia que tiene el domicilio, que es la clave para saber cómo seguimos adelante y cómo se liquida todo un acervo hereditario y quién va a ser el que tome las decisiones respecto de ese acervo hereditario. Entonces, la conclusión de todo esto es la economía procesal y la necesidad de que ante un solo juez se resuelva todo lo que es relativo a la realización de los bienes, a la distribución de esos bienes y al pago de las deudas. Yo les vuelvo a repetir y les voy a leer el artículo 2336 para que ustedes lo tengan clarito, que establece la competencia para entender en el proceso sucesorio al juez del último domicilio del causante. Este mismo juez, dice el artículo, va a ser el que conozca de las acciones de petición de herencia, de nulidad de testamento, de todos los litigios que se formen con motivo de la administración y la liquidación, como les decía hoy, de la ejecución de las disposiciones testamentarias, del mantenimiento de la indivisión, de las operaciones de la partición, de la garantía de los lotes de los copartícipes y de la reforma y la nulidad de la partición. Ahora aparece otro elemento en este artículo que es de una característica especial, que también había discusiones porque decían que podía haber fraude hacia los acreedores al mudar el principio de competencia en cuanto a que es el juez del último domicilio del causante o de la causante. Y esto es cuando hay un único heredero. El artículo que les venía leyendo, el 2336, dice: si el causante deja solo a un heredero, las acciones personales de los acreedores del causante se podrán dirigir ante el juez del último domicilio del causante o ante el que corresponda al domicilio del heredero único. En esto antes había una interpretación, porque estaba destinado a que era solo ante el juez del último domicilio del causante, siendo que es un único heredero. O sea que todo va a recaer sobre ese heredero. Pero ¿qué decía la doctrina? Que el heredero, al mudar de domicilio de competencia, podía cometer un fraude en contra de los acreedores del causante, desplazando esa competencia. Lo cierto es que en la reforma toma lo que la jurisprudencia venía diciendo y establece la opción de que el proceso se pueda iniciar ante el juez del último domicilio del causante o ante el juez del heredero único. También hay jurisprudencia respecto de prórroga de competencia, cuando los bienes se encuentran todos en un mismo lugar, cuando y en estos supuestos del heredero único, que quedó zanjado por la propia reforma. Entonces, volviendo al fuero de atracción en sí mismo, donde tiene mucho que ver lo del heredero único también, porque el fuero de atracción, ¿qué es en definitiva? ¿No? El fuero de atracción es un desplazamiento que se hace a partir de la ley de una competencia que no viola el principio del juez natural, porque el juez del sucesorio
tiene la legitimación, es competente en virtud de lo que el proceso universal establece, o sea que hay una gravitación por parte del proceso universal que está establecido por una ley anterior, a que los hechos que se ventilen después tienen que ser tratados ante él. O sea, no hay ninguna violación al principio del juez natural, que es la cuestión que se le oponía a esta reforma, ¿no? A esta reforma que finalmente toma el Código Civil y Comercial de la Nación. Otras interpretaciones también sostuvieron que el proceso sucesorio ejerce un fuero de atracción que tiene que ser interpretado restrictivamente, no de manera amplia. Durante la vigencia del código anterior, esta fue la postura que tuvo la doctrina. El fuero de atracción para las cuestiones personales, nunca para las cuestiones donde está comprometido el derecho real, con procesos de quiebra o concursos, tener que determinar el auto que implica la liquidación de ese concurso o la apertura del mismo, es decir, con una intervención de tomar nota, diría, de que ese proceso, pero el proceso sigue en el ámbito y en la competencia en que tiene que hacerse, lo mismo con las ejecuciones hipotecarias. Y las ejecuciones hipotecarias tienen en su base un contrato personal, que es el contrato de mutuo, pero está garantizado por un derecho real, como es la hipoteca, por lo tanto debe continuar la tramitación ante el juzgado correspondiente y de tomar nota en el fuero universal del sucesorio por vía del fuero de atracción. O sea, el fuero de atracción, ¿qué es lo que busca? Que no haya peligros para no poder, o sea, que no haya fuga de capital sería, que no haya ningún peligro para no poder determinar de modo fehaciente y adecuado el patrimonio que la persona tenía y que al estar diversificados en múltiples procesos judiciales puedan entorpecer lo que es la administración y lo que es el engrosamiento de ese caudal hereditario, al estar bajo distintas jurisdicciones. Y además obligaría a los herederos a que tengan que hacer juicios sucesorios en distintos lugares donde se encontraran los bienes, y con eso el lío, el riesgo cierto de dictar una declaratoria de heredero que fuera distinta a la que debe de dictarse ante el único juez del último domicilio del causante. Entonces, supónganse que un juez apruebe el testamento y el otro no lo apruebe. Esas son las cuestiones que pudieran pasar contradictorias, ¿no? O que hubiera dos declaratorias de herederos totalmente diferentes unas de otras de acuerdo a la jurisdicción. Ahora, ¿qué características tiene el fuero de atracción? La primera cuestión es que ahí campea el orden público. O sea, son aquellas cuestiones donde no se puede modificar, lo establece el orden público. Además, es de una jurisdicción única. Y el fuero de atracción es indivisible. Es indivisible porque posee una única jurisdicción. ¿Y cuál es la única jurisdicción? La del juez o de la jueza del sucesorio. ¿Y la materia cuál va a ser? La materia necesariamente y únicamente va a ser una materia civil y comercial, aunque también se puedan tramitar algunas cuestiones de familia, como por ejemplo la división por mortem.
a nosotros nos presentaban la afiliación por competencia de los juzgados de familia antes de los tribunales, y indefectiblemente nosotros declarábamos la incompetencia porque debía tramitarse ante el compromiso con otros coherederos del mismo grado, de la misma jerarquía, en el juez del sucesorio. Y entonces la competencia frente a una afiliación post-mortem corresponde que se tramite ante el juez que lleva adelante el fuero de atracción por la muerte del causante. Y esto está absolutamente, tiene primacía, digamos, tiene privilegio el fuero de atracción, porque está por encima de cualquier otra cosa o de jurisdicción, va a prevalecer el fuero de atracción. Y siempre va a tener que resolverse en favor de tener que remitir las actuaciones al juez del sucesorio. O sea, cuando sucede esto en la vida real, se mandan oficios para que se remitan las causas que están tramitando en otros juzgados civiles, por ejemplo, o en otro fuero, y pasen, por decirlo así, al juez del sucesorio ante cualquier situación. Se tiene que interpretar de manera restrictiva el fuero de atracción para evitar escindir la jurisdicción originaria del juez que interviene en el proceso. Esa es una de los argumentos de mantener la ejecución hipotecaria en el juez que lleva adelante esa ejecución hipotecaria. Todos los demás que hacen a cuestiones personales tienen que estar ante el juez del último domicilio de la causante o del causante. Dije que era con carácter restrictivo, y sí, esto ya venía por doctrina y jurisprudencia, está con toda claridad ahora en el Código Civil y Comercial. El fuero de atracción es de interpretación restrictiva, o sea que el juez que interviene en los casos en que se le va a solicitar una remisión al juez del sucesorio de cualquier expediente y en cualquier fuero, va a tener que verificar, como en cualquier proceso, los 3 ejes centrales y mandarlo por conexidad al proceso sucesorio. Esos 3 ejes son que tiene que verificar que los sujetos, o sea, la legitimación, el objeto y la causa. Y una vez que, y eso se hace porque de un juzgado a otro se oficia, se controla que sea el proceso, que sean los mismos sujetos, que sea el mismo objeto y que sea esa la causa por la cual se solicita la conexidad con el fuero de atracción, y se hace el reenvío al juez del sucesorio. Entonces, estos extremos que son absolutamente necesarios para que se produzca este fuero de atracción, tienen que tener una sentencia firme. Pero aún, por ejemplo, en otros procesos que no tuvieran todavía, que no tuvieran sentencia firme, de todas maneras pueden ser atraídos por el fuero de atracción y ser objeto de revisión. Y para esto, para que sean objeto de remisión y para que los procesos sean atraídos, van a tener que tener determinados requisitos. Esos requisitos son que el causante hubiera fallecido de manera posterior a cuando se inició el proceso de que se trata, un proceso, no sé, de escrituración, cualquier cosa, digo. Tiene que haber muerto después de haberse iniciado la acción. Si fallece antes, las demandas van a tener que estar dirigidas a los coherederos que también tienen, ¿no?, el fuero de atracción, y va a intervenir el mismo juez del sucesorio. Y la otra condición sine qua non es que exista un proceso sucesorio. El proceso sucesorio tiene que estar iniciado respecto de quienes son
los coherederos. Yo recuerdo una vez que una jueza civil había denegado el proceso, el igual del proceso, porque el proceso no tenía nada, estaba vacío. A veces para lo único que puede ejercer ese fuero de atracción y el inicio de un proceso ante el juez del último domicilio es para fijar la calidad de heredero de alguien que tiene y por iniciar una filiación post-mortem, por ejemplo, o un derecho en expectativa que estuviera por cumplirse, no sé, con alguna alguna póliza de un seguro que no se conoce, que no se sabe que se tenía y que hay que averiguar, o que, digamos, no se puede denegar, no se olviden que, y para el caso que así hubiera otro proceso, mucho menos, porque el fuero de atracción es de orden público. Entonces, lo que tiene que pasar cuando hay un fuero de atracción que tiene este carácter restrictivo es que en el proceso de contienda, en el proceso que se tramite, se tiene que informar sobre el fallecimiento del demandado y se tiene que citar a los copartícipes o al administrador de la herencia de la masa indivisa para que los represente. Por eso es que se hacen las audiencias en el proceso, que si tengo tiempo ahora les voy a contar en un ratito. Y bueno, la otra condición que les había dicho es que el proceso tenga sentencia. ¿Y por qué que tenga sentencia? Porque si tiene sentencia, quiere decir que se puede ejecutar ulteriormente y contra esa sentencia que no exista además ningún recurso pendiente. Además, entonces, si quiere decir que no hay ningún recurso pendiente, el otro requisito o la otra restricción en cuanto a la mirada para la atracción es que la sentencia esté firme y consentida por todas las partes intervinientes, incluso aquellos que hubieran actuado de manera subsidiaria, como es el caso de los defensores, ¿no? De los asesores. También en cualquier momento puede haber un pedido por cualquiera de las partes o de los intervinientes en el proceso de que se trate respecto de la declaración de incompetencia, que es lo que les decía hoy, ¿no? Esto genera tensiones porque a veces uno quiere que el proceso quede ante el juez que está tramitando y no quiere que se vaya al proceso sucesorio, ¿no? Por el fuero de atracción. Pero, como dijimos también, el fuero de atracción ejerce privilegio. Entonces, para lograr unidad procesal del procedimiento, para lograr esa unidad del procedimiento, el fuero de atracción va a producir un desplazamiento de la competencia hacia otro órgano judicial que entiende en un proceso universal. Los procesos universales son concursales o sucesorios. Antes lo era también la insania, aunque no tenía este carácter de fuero de atracción, pero sí era un proceso universal. ¿Por qué? Porque afectaba todos los derechos de la persona. Hoy, debido a la reforma, solo están dentro de los procesos universales el sucesorio o concursal. Por esta razón es que cuando uno inicia un proceso sucesorio, tiene que oficiar al registro de juicios universales para ver si hay iniciado con anterioridad otro proceso sucesorio, para que no haya duplicidad de juicios donde uno quede atrás de otro y después hay que acoplar y todas estas cuestiones que pasan cuando por ahí, que es bastante habitual que suceda, que por ahí no se ha dado la información o lo que fuese, y hay dos procesos iniciados. Entonces, el motivo de todo eso es el control de los procesos universales
que el desplazamiento se produce a su favor a través del juzgado que corresponda, y que tiene que estar anotado en el registro de juicios universales. Esto es muy importante para cuando se les pregunte del proceso sucesorio, que las primeras acciones son esas, son las medidas cautelares que uno tiene, hay que resguardar, hay que asegurar el patrimonio, hay que tomar medidas. Y bueno, esto es cuestión de criterio, hay que asegurar, hay que reforzar, hay que impedir que se contrate, hay que, bueno, todas estas cuestiones, y después, respecto de esto, asegurarse que esté dentro de la órbita del juez, que es el que tiene que resolver las cuestiones patrimoniales en las que el causante hubiera tenido compromiso de derecho. Como dijimos, vamos a volver a repetirlo porque es muy importante lo del heredero único, que vino a cambiarse. Ya tienen que recordar, por favor, que cuando queda un solo heredero, las acciones personales de los acreedores del causante van a poder optar, y esa opción puede ser ante el juez del último domicilio del causante o ante el juez del domicilio del heredero único. Entonces ahí hay una variación, se visibiliza la reforma del código anterior, donde había un criterio, cuál es el comportamiento que había que tener, justicia y doctrina, y no, porque no provenía. El juez del último domicilio del causante, donde se fue, o el domicilio del heredero. Y es la característica que tiene el heredero. Ha señalado, ha establecido que las acciones personales de los acreedores del causante suprime algo que era la exigencia de que los acreedores que hubiera estado aceptada la herencia, ¿no? Que era el 3285. Que bueno, había toda una discusión que ustedes no, para el examen no les resulta importante, pero que deja una excepción a la regla general del último domicilio del causante, que está limitado solo a las acciones personales de los acreedores del causante. Antes había algunas cuestiones algunas acciones que rozaban los derechos reales u otros derechos, que también eran atraídos por el fuero de atracción. Y ahora, a partir de la reforma, ha quedado perfectamente establecido qué es lo que atrae este fuero de atracción. O sea, el juez de la sucesión o del concurso tiene que ser juez de su proceso, pero también tiene que ser juez va a entender todos esos y que puedan afectar o a la parte, a los terceros interesados, al afectar a la masa hereditaria, ¿no? Entonces, todo tramita, todo camina hacia la seguridad jurídica, como verán. Y entonces el Código Civil lo que está diciendo es, para que a ustedes se les grabe, que en el de atracción, todas las demandas concernientes a los bienes que integran el acervo hereditario van a ser tratados por el mismo órgano jurisdiccional.
O sea, que esto para qué se hace, para facilitar la liquidación de la herencia, para la división de los bienes y para el pago de las deudas. Entonces, esto es lo que se denomina el fuero de atracción. Las demandas que tienen que ver con los bienes hereditarios, con las discusiones, con las garantías, con todo lo que dijimos hoy, con la partición, con todas las acciones personales y con todas las garantías relacionadas a la partición de los lotes, eso es lo que atrae el fuero de atracción. Bueno, ya sabemos entonces quién, no, quién y dónde. No sabemos cómo, ¿no? Cómo se realiza este proceso de iniciación de la sucesión, del proceso sucesorio. Acá tienen que hacer como un mix entre lo que es el código de procedimiento, que es absolutamente sencillo, y lo que es el Código Civil y Comercial de la Nación. La apertura del proceso implica la identificación de quienes tienen la legitimación activa para iniciar el proceso sucesorio. Eso es decir, quién es parte legítima para iniciar el proceso y cómo lo demuestra en materia de vínculos y de parentesco, como ya saben tanto de derecho de las familias, saben que es el título. Entonces, lo que tienen que acreditar es el certificado, si se trata, vamos a ir por lo más simple, de la cónyuge y sus hijos, tendrá que acompañarse, primero que nada, acreditar la muerte. Entonces va a haber que acompañar en el inicio del proceso el certificado de defunción. Con ese certificado de defunción se acompañan el certificado de matrimonio. Y después de ese certificado de matrimonio, si ha existido descendencia, los certificados de nacimiento de cada uno de los hijos, denunciando el nombre y el domicilio de todos los herederos. Ocultar herederos es un fraude que está sancionado en el proceso, que ya lo van a ver, con lo cual no se puede hacer ocultamiento. Muchas veces, porque hay algún heredero que tiene dificultades, problemas, y no podría estar en la herencia porque sus propios acreedores van a ir contra la sucesión, ¿no? Contra la cuota parte hereditaria que le pudiera corresponder a ese heredero. Entonces se los ha tratado muchas veces, como de renunciante sería todo impugnable, o bien para renunciar a la herencia con anterioridad, o bien, por supuesto, tiene que haberse producido el fallecimiento, ¿no? O bien el ocultamiento en la denuncia de los herederos. Bueno, eso es un fraude, y eso después tiene sanción para quien cometió ese fraude en la sucesión. Entonces, por eso es que el domicilio de los herederos y de sus representantes legales tiene que estar perfectamente determinado. Entonces, partida de nacimiento, partida de matrimonio, partida de nacimiento de hijos, hijas, la denuncia de los domicilios reales, y también puede presentarse una denuncia de bienes. Después está el inventario, pero en el primer momento se denuncian los bienes. Uno a veces no quiere liquidar todos los bienes en un proceso, liquida parte de esos bienes, ¿no? Porque hay necesidades perentorias de manejo de los bienes que dicen, bueno, tenemos que hacer algo con esto, este auto, ¿para qué lo queremos? Tenemos que vender esta propiedad, lo tenemos que hacer ya. Y bueno, estas cuestiones son las que instan a los coherederos a resolver por parte. Puede ser, la liquidación es divisible, puede ser en todo o en parte. Puede ir después denunciándose bienes y ir realizando la sucesión por tramos, digamos, ¿no?
después está el consejo de escribanos, de abogados, abogadas y escribanos en relación a la conveniencia de hacer estas cosas o no, pero está la posibilidad que se tiene. Una vez que está hecho esto, que está acreditado el vínculo legitimario, perdón, de legitimación activa, porque puede ser un colateral, ¿sí? Va a haber que oficiar, como les decía recién, al registro de testamento para ver si hubo algún acto de última voluntad que se hubiera inscrito en el colegio, en la boca del Colegio Escribano de la Provincia de Buenos Aires, que está en Mar del Plata, y en el registro de juicios universales, de los que hacía referencia recién, para ver si no se ha iniciado algún otro proceso ab intestato. Puede ser que haya una sucesión que sea en parte testada y en parte intestada. Acá no estamos en la Roma antigua. Entonces pueden coexistir las dos sucesiones y tramitarse de manera paralela e incluso acumularse por motivo de conexidad. Van a tener distintos procesos, pero en uno estará la aprobación de ese testamento y en otro estará la declaratoria de herederos. Y después lo que va a primar ahí es que esté bien instituido quienes están instituidos, los legados, la institución de herederos, y que no haya afectación de la legítima. Y entonces eso se va a demostrar en la sucesión ad intestato. El juez, si del registro de actos de última voluntad del Colegio de Escribanos surgiera que efectivamente hay un testamento, va a poder pedirle al escribano que requerirle un testimonio de esa escritura si hubiera sido otorgado por acto público, o le va a solicitar que entregue la copia del hológrafo en el caso que estuviera en su poder. Saben que el testamento hológrafo es un testamento diferente que puede estar hecho en distintos soportes y que no necesariamente por ahí lo tiene un notario tampoco. Los que tienen los notarios en general son los testamentos por acto público, pero para alguien que testó de manera hológrafa también puede dejarle al escribano en su resguardo para el día de su muerte. Bueno, ahí tendrá que presentarlo ante el sucesorio y producirse la protocolización que exige el testamento hológrafo. Entonces, vamos antes de que termine la clase, a las etapas que están constituidas por todos estos trámites previos al dictado de la declaratoria de herederos, porque mientras esto se hace, uno tiene bienes, esos bienes a lo mejor tienen movilidad, hay, no sé, un drugstore, un restaurante, un kiosquito, un taxi, distintas cuestiones que tienen que movilizarse y que hay que acreditar con papeles, entonces ahí hay que solicitar medidas, esas medidas van a ser anteriores a la declaratoria de herederos, por eso es que uno tiene que tener claro cuáles son las etapas. Como dijimos hoy, la primera etapa son los trámites previos al dictado de la declaratoria de herederos. Todo esto que hemos hablado, ¿no? Todo lo que tenga que ver con tener en claro el domicilio para fijar la competencia, reunir todos los papeles, tener la legitimación acreditada a través de los distintos certificados, lo mismo que la muerte, lo mismo que la denuncia de bienes, hacer los oficios ante los dos registros. Después hay una segunda etapa que abarca hasta la declaratoria de herederos, que es decir, bueno, acá se inviste como de universales herederos a fulanito de tal, y va a llevar esa etapa que está nutrida de múltiples actos procesales, y va a llevar hasta la declaración de los bienes, que es toda una etapa. Y después viene una etapa mucho más administrativa, mucho más tributaria, que es a partir de la declaración de los herederos hasta la inscripción de las hijuelas
en la adjudicación. Todo eso ustedes lo van a ver, yo simplemente le digo las 3 etapas. Una primera etapa que reúne todos los trámites previos, en eso estuvieron todas las medidas de los que hicimos mención. Una segunda etapa que es que va a abarcar hasta el dictado de la declaratoria, entre medio, va a haber un inventario provisorio, una tasación provisoria, a ver la provisoriedad de que abarque un administrador provisorio también, que abarque, ¿no? A decir, bueno, todo esto es lo que tenemos para repartir, y todo esto es lo que debemos, y entonces para eso hay que tener un título. Ese título es una sentencia declarativa, que ya van a estudiar las características que tiene, y después de esa declaratoria de herederos hasta el final, es la partición de los bienes. Entonces, en la primera etapa, uno, lo que les decía, va a poder pedir, la administración está regulada por el Código Civil y Comercial a partir de la reforma muy exhaustivamente, ha dado solución a algunos problemas que había en cuanto a la designación de quién tiene que ser el administrador, pero ahí está la posibilidad en esa primera etapa de pedir un inventario provisional, pedir un administrador provisional, pedir las medidas urgentes que se quieran para la conservación del acervo hereditario y pasar enseguida a la segunda etapa, que hay que liberar. ¿Vieron cómo se hace un libre de deuda? Bueno, acá hay que liberar también, hay que sacar muchos libres de deuda, catastrales, del pago de impuestos, del pago de obras sanitarias, del pago de todo, para demostrar que los bienes están libres de todo cargo, y entonces ahí, una vez que tengo la declaratoria de herederos, saco todos esa tributación, comienzo a poder pensar en movilizar los bienes, en vender un auto, aun cuando no se llegue todavía a la etapa de la partición, porque va a haber una partición provisional, va a haber una declaración jurada, que permita, o sea, tienen que estar desinteresados los honorarios profesionales por cada bien que se vaya liquidando, pero les digo lo de la moto o el auto, porque es lo primero que se quiere vender, y a lo mejor no está terminado el proceso sucesorio, pero sí se puede una vez que ya esté en la declaratoria y se hayan hecho los libres de deudas de todos los tributos que hay que realizar. Y después, como les dije, está la última etapa, que es la etapa de la partición, donde ahí sí ya estamos en una etapa de distribución, ya estamos en una etapa de pago de deudas, de establecer los cargos, de establecer los legados, de que no haya ya toda la etapa anterior de si se afectó o no se afectó la legítima. Ya en esta tercera etapa ya están las cosas más claras, lo que pueda surgir tiene que ver con la partición en sí misma, ¿no? Entonces recuerden bien para lo que les decía de las medidas preliminares que puede tomar el juez en el momento en que hay que está regulado por el 125 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, en relación a cómo asegurar todos estos bienes con anterioridad a la declaratoria, ¿no? Que pueden ser joyas, que pueden ser títulos, que pueden ser acciones, que bueno, yo todo eso ya se los dije. Y la otra cosa es la operatividad que tiene, o sea, el proceso sucesorio tiene dos características. Una es que se responde con los bienes a favor y en contra. Todos estamos hablando de los bienes, y que el proceso trata de hacer operativo. A veces las personas y lo que arrastran las personas llevan a procesos sucesorios de una lucha infernal en las incidencias, pero en realidad lo que hace el proceso es tratar de simplificar, de operativizarlo, con concentración de etapas, con llamados a audiencias para que haya acuerdos, para poder establecer entonces, para ir de un tramo al otro y así liquidar el proceso. Un proceso sucesorio sano, sin problema, no tiene que ser digamos, una cuestión sangrante, tiene que ser una cosa rápida,
y con mucha movilidad y con muchas medidas también en el medio. Cuando se entorpece por cuestiones que en general hacen a las personas, los vínculos y sobre todo al poderoso caballero don dinero, pero si no, es una cuestión que tiende procesalmente y de fondo a resolverse. Yo les decía, cuando estas personas, los herederos, los que consideran que tienen la legitimación para iniciar la acción, de todas maneras hay una obligación que cuando no hay testamento, no hay institución, tienen que ser citados herederos y acreedores a la sucesión para que defiendan sus derechos. Eso se hace por 30 días corridos y se publican antes era 3 días, ahora creo que se redujo la cantidad de días en que se publican en el diario de mayor circulación y en el boletín oficial la publicación de edictos. El plazo de convocatoria, digamos así, de la apertura del proceso, se notifica por cédula y el término es de 30 días corridos para que acrediten que son herederos del causante y que fueron tal como fue denunciado en el escrito de inicio. De todas maneras, la publicación de los edictos por 3 días en el boletín oficial y en el diario del último domicilio del causante es lo que en general se realiza, ¿no? Es lo que en general se ordena y tiene que hacerse de ese modo para dar transparencia a la convocatoria para a todos los quienes eventualmente puedan tener intereses sobre ese acervo hereditario. Después, por último, ya para terminar, la última cosa que les digo es la acumulación de las sucesiones que están vinculadas. O sea, si bien la sucesión se sigue respecto de una causante o de un causante, procede la acumulación cuando hay identidad de herederos y de masa hereditaria, es decir, cuando hay muchas razones como para que por economía procesal se tramiten las sucesiones juntas, como puede ser un accidente que vincule a una familia, ella sea cónyuge y descendientes, y que entonces tramite todas las sucesiones de manera vinculada, que es distinto a la acumulación de sucesiones, como hablaba hoy, de testamentaria y avintestato, o que haya 2 avintestatos, y entonces se sigue por aquella que esté más adelantada en el trámite. Esas son todas las situaciones que ustedes van a ver en la bolilla, que está en cómo se tiene que proceder en la radicación de esos procesos. Bueno, llegamos justo a las 8 de la noche y yo que empecé muy mal sintiéndome, termino muy bien. Eso pasa con ser docente. Así que nos vemos la próxima. Espero que les haya servido. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Bueno, No, nos vemos. hasta luego.